Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios, profe. ¿Usted? También, gracias a Dios, mire, Qué bueno, bendito puestos y Dios. dispuestos para ver lo que es el pecado. Ujú. No le queremos dar promoción, pero es necesario hablar de él en nuestra historia de salvación. Sí, San Pablo, San Pablo dice, bendita culpa que nos dio tan gran Salvador. O sea, ahí nos dice que si no hubiera sido por el pecado del hombre, pues Jesucristo no se hubiera encarnado. no, Y así pues no lo hubiéramos conocido. así es, y fíjese que fíjense, buenas tardes a tú, Brenda y Ángela, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Fíjense que en el número 73 del compendio del Catecismo de la Iglesia hay un obispo que se llama Monseñor Munilla, él es un padre español, y él dice que cómo se comprende la realidad del pecado, es Monseñor José Ignacio Munilla, y dice, en la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde ahí donde había abundado el pecado. Lo primero que hace este punto del compendio es afirmar que existe el pecado, está presente el pecado. La mera existencia del pecado es algo que es negado, que no es aceptado desde distintas ideologías. Por ejemplo, la nueva era se caracteriza especialmente por el rechazo del concepto del pecado. La nueva era insiste que hay un conocimiento insuficiente que es el que provoca lo que nosotros llamamos pecado, debilidades psicológicas, defectos de crecimiento, errores de estructuras sociales inadecuadas, etcétera. En el mundo de la nueva era existe una resistencia muy grande a hablar de la existencia del pecado como ofensa a Dios. Recuerdo una persona, dice el Monseñor Munilla, que estuvo muy introducida a la nueva era y que tuvo la gracia de salir de esos parámetros y que cuando me compartía dónde estaban las claves del pecado, me decía, incluso en el grupo oscuro de la nueva era, en la que ella estuvo introducida, estaban dispuestos a rezar el Ave María, siempre y cuando se quitase la expresión ruega por nosotros pecadores. Era como algo inaceptable el reconocimiento de nuestra condición pecadora. Sin embargo, el pecado existe y ello supone que hay un vínculo profundo de relación con Dios, de amistad. Tenemos un profundo vínculo de amistad con Dios y por lo tanto el pecado es un amor de Dios traicionado. Eso es el pecado, dice Monseñor Munilla. Pecar, por lo tanto, es pervertir la finalidad para la que hemos sido creados. Es distorsionar completamente el plan y el designio de Dios de la creación. Eso es el pecado. Y en la secuencia litúrgica del día de Pentecostés que acabamos de pasar, que es maravillosa lo que se dice, mira el poder de pecado cuando no envías tu aliento. Ciertamente el hombre tiene esa experiencia, dice exactamente, mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. El pecado verdaderamente ha distorsionado la vida, la historia, dramas increíbles en la historia de la humanidad, solamente se explican por el pecado del hombre que se esclarece a la luz del misterio del Redentor. Eso es el pecado, a traicionar al amor que Dios nos da. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque no entendemos que somos atrapados por el mundo, el demonio y la carne, y no entendemos los seres humanos que tenemos que luchar contra todas esas cosas en nuestra vida. Y hoy en nuestra lección, acuérdense que era el capítulo 3 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan que lo íbamos a leer? Capítulo 3 del libro del Génesis. No sé si tuvieron tiempo de leer ese capítulo maravilloso del capítulo 3 del libro del Génesis. Pero
Dice en el capítulo 3, ¿nos ayudas, por favor, Ángela? 3 del 1 al 7, ahí en la Biblia. ¿Puedes leer Génesis 3 del 1 al 7, Ángela, por favor? Sí, profe, sí, sí puedo leer. Gracias, Ángela, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh gran Señor. Hola, Cristi, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando quieras, Eh, cuando quieras, Ángela, nos compartes Génesis 3 del 1 al 7 primero, por favor. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por el Señor Dios, preguntó a la mujer: ¿Así que Dios ordenó que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero no del fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios ha dicho: No coman de él ni lo toquen, porque morirán. La serpiente contradijo a la mujer: De ninguna manera morirán. Dios sabe bien que el día en que ustedes coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio entonces que el árbol era sabroso para comer, atrayente a los ojos y apetecible para adquirir conocimiento. Tomó de su fruto, comió y convidó a su marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se abrieron sus ojos y supieron que estaban desnudos. Por eso entrelazaron hojas de higuera para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Ángela. Ah, Dios nuestro Señor da unas instrucciones muy claras a Adán y Eva, pero llega un ente que ese no lo hizo, ese también lo hizo Dios, ¿sale? Porque acuérdense que Dios es el creador de todo, pero el enemigo le dijo a Dios: no te serviré, y fueron expulsados del cielo, que son los llamados ángeles caídos, que son el demonio. Y viene y tienta a la obra creadora que de Dios, que somos los seres humanos, y rápido que seduce a Adán y a Eva. Por eso San Pedro, en la primera carta, en el capítulo 5 de su carta en la Biblia, primera carta de Pedro 5:8, dice: Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. ¿A quién no se devora el demonio? A los que ya son de él, a los que ya decidieron ponerse su camiseta de ellos, de él, del enemigo, del mal. A ellos no los ataca. Ataca a los que se resisten a no pecar, a los que quieren cambiar, a los que quieren vivir como Cristo les indica. Y aquí siempre San Felipe Neri, que fue lo que celebramos ayer, al santo que celebrábamos ayer, San Felipe Neri decía: en el mundo de la tentación, el que huye es el que gana. El enemigo nada más nos tienta, pero depende de ti y de mí hacerle caso o no. Y lo que tenemos que hacer ante la tentación del pecado es huir, quitarnos de ahí, cambiar, cambiar de canal, no sé, cada quien desde nuestros propios pecados, buscar una manera de quitarnos de ahí. Ahora vamos a ir, por favor, a continuar con la lectura. A Cristi, ¿puedes leer? No Está, estoy en mi casa y no me traje mi Biblia. gracias, Cristi. Perdón. No te preocupes. 3 del 8 al 21. Vamos a leer, ¿sale? profe, sí Ángela. está. Sí, Profe, Ángela. Adelante, Ángela, hasta el 21, por favor. ok, profe.
Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Oyeron el ruido de los pasos del Señor, Dios cuando paseaba por el jardín a la brisa del día? Y los dos se escondieron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Oí el ruido de tus pasos en el jardín, respondió, pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios contestó: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te mandé que no comieras? Y el hombre se excusó: La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, serás maldita entre todos los animales y bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza cuando tú te le aceches el talón. A la mujer le dijo: Aumentaré las dificultades de tu embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: Porque escuchaste a tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu causa, y de ella sacarás tu alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y cardos, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los seres vivientes. Y el Señor Dios hizo a Adán y su mujer vestidos de piel y los vistió. Profe, hasta el 21, perdón. Sí, sí, Ángela, hasta ahí, por favor, gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora, acuérdense, ya les puse su manual ahí en el, hoy se me olvidó cómo se llama ahí, en el grupo. Y ya lo tienen ahí, ustedes ya se van al pecado original y es lo mismo que les estoy mostrando. La realidad del pecado y principalmente del pecado original solo se clarifica a la luz de la revelación. Dios creó al hombre en un estado de gracia, sin embargo, el plan del creador fue trastornado por el pecado. Dios quería que fuéramos felices, por eso nos dio reglas. ¿Qué es el pecado? El pecado consiste básicamente en no creer que Dios tiene un mejor plan para nuestra vida. Es confiar más en las capacidades humanas que en las fuerzas de lo alto. El pecado no hiere a Dios directamente en sí mismo, sino en la medida que afecta a lo que Él más ama, el hombre. Lo que entristece a Dios es que su hijo tome la determinación de no ser su hijo. Insistimos nuevamente en que a través de este relato se presentan verdades fundamentales con un lenguaje simple y figurado. Hagan de cuenta que uno de sus hijos les dice: yo ya no me quiero apellidar como tú, mamá. Ese es el pecado. Que nosotros le decimos a Dios: ya no quiero ser tu hijo. Así es la gravedad del pecado del ser humano. 3. En Génesis 3:1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. En este relato interviene un personaje extraño en forma de una de serpiente. El autor lo presenta así para crear en los oyentes un sentimiento de desprecio hacia las serpientes consideradas como divinidades por muchos pueblos antiguos. Acuérdense, el autor sagrado, inspirado por Dios,
ve que había muchos templos, por decirlo de esta manera, donde se ofrecían sacrificios a la serpiente, y pues dice, el enemigo es la serpiente. No es que el enemigo sea una serpiente, sino que el autor sagrado, inspirado por Dios, le da este punto de género literario para que las personas de esa época ya no fueran, no tuvieran la tentación de ir a adorar a esos dioses de la serpiente que había allá en Canaán, que los tenían los filisteos, los cananeos, los hititas. Dijo la mujer, ¿cómo es que Dios ha dicho no comas de ninguno de los árboles del jardín? Debemos hacer notar que el mal no proviene del hombre. La desgracia fue un virus extraño inyectado en el corazón del hombre por el adversario, padre de la mentira, que es el demonio. Esto lo dice nuestro Señor en Juan 8:44. Y por eso Jesús dice que Él es la verdad y el demonio es la mentira. ¿A quién le hacemos caso? Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es Jesús, que vivió de una sola pieza sin doblez en su vida. Esa es la verdad. Génesis 3:2 respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Con esta orden no se refería Dios primeramente a la muerte biológica, sino a la desintegración del hombre mismo al apartarse del que es la vida. Juan 15:6. El árbol que está en medio del jardín evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe de reconocer libremente y respetar con confianza. Acuérdense, cuando nosotros pecamos, ah, ya no hay una buena relación con nosotros mismos. Cuando nosotros pecamos, rompemos la relación con los que nos rodean. Cuando nosotros pecamos, llega el punto en que rompemos con Dios. ¿Sale? Acuérdense, el pecado te afecta a ti personalmente, pero tu pecado y mi pecado afectan a los que nos rodean. Y tu pecado y mi pecado ya no nos hacen, no nos dan la gracia de poder platicar con Dios cara a cara, como lo hacía Adán en el paraíso. Esa es la gravedad del pecado del ser humano. En Génesis 3:4 replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. En un principio Dios nos había llamado a participar de la naturaleza divina, dice segunda de Pedro 1:4. El seductor presentó algo semejante, mas para lograrlo propuso otro camino. Seríamos nosotros mismos quienes por nuestras propias fuerzas llegaríamos a lo que Dios quería concedernos. La autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y es lo que ha ido pasando a lo largo de los siglos. Y el hombre, como va logrando nuevas tecnologías, ha ido alargando la vida del ser humano. Acuérdense, en tiempos de Moisés, la edad de vida eran 40 años. En tiempos de Jesús, la edad de vida eran 40 años. Y ahorita el promedio del ser humano que se cuida es 80, 90, 100 años. Y por eso el hombre se siente que él las puede. Pero acuérdense que el hombre sin Dios no puede nada. Y el hombre con Dios lo puede todo, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. La diferencia aquí, aunque sutil, es abismal, pues esto último es imposible. El engaño no consistió en lo que se propuso, sino en el cómo se propuso. El demonio es un ser personal y real que trata no únicamente de oponerse al plan de Dios, sino que también pretende que nosotros no tengamos la vida divina. Por eso es un homicida desde el principio. Y acuérdense que él ya perdió, él ya fue expulsado del paraíso. Y ahora, como no puede vencer a Dios, viene y nos ataca a nosotros. ¿A quienes no ataca? Acuérdense que yo les digo a mis alumnos y a mis alumnas,
que si hoy no te has encontrado con el enemigo, es que vas caminando junto con él de la mano. Esto lo decía el santo cura de Ars. Pero cuando uno vive con Dios, todos los días hay batallas, todos los días hay tentaciones, todos los días hay cosas que mejorar en nuestra vida propia. Y eso solamente se hace con la ayuda de Dios. En Génesis 3:6 tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que igualmente comió. Comer del fruto prohibido representa la gran tentación para cada hombre, es decir, querer decidir lo que es bueno y malo, pero en forma independiente, sin tener en cuenta las leyes de Dios ni el plan de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces se les abrieron a los dos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Estar desnudo significa que tomó conciencia de que perdió la gracia de Dios y por ello desde entonces el hombre busca cubrirse con cosas materiales. Por eso también San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Cuando el corazón del hombre descansa en Dios, ya no busca más que a Dios. Génesis 3:8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Se ocultaron significa que se desintegró la unidad perfecta que el hombre tenía dentro de sí mismo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerdan lo que les acabo de compartir? Cuando pecamos, rompemos con nosotros mismos. Cuando pecamos, rompemos con los que nos rodean y con la naturaleza. Cuando pecamos, rompemos con Dios definitivamente. Pero para eso nos mandó a Jesús el Salvador, para restablecer nuestra amistad con Dios y podamos platicar como en el principio con Dios, cara a cara a través de la Sagrada Escritura, cara a cara a través del sacramento de la comunión, cara a cara a través del sacramento de la confesión, cara a cara cuando descubrimos la necesidad de los demás, cara a cara cuando estamos reunidos en el nombre del Señor. Génesis 3:9, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tener miedo significa que se ha trastornado su relación con Dios. Acuérdense, antes todos los días, si tú lees despacito, parece que Dios todos los días visitaba a Adán y Eva, iba y platicaba con ellos, y ya cuando se esconden por el pecado, porque se descubren desnudos, se acabó ese diálogo entre Dios y el hombre. Y entonces por eso en este libro del Génesis capítulo 3 Dios pone a la entrada del paraíso, cuando expulsa a Adán y Eva, pone un ángel con una espada flameante para que ellos no se regresaran. Y así quedó hasta cuando Jesús viene a la tierra, que se encarna de María Santísima. Él le dice al ángel, con permiso voy a salir, y deja la puerta abierta, dice, porque voy a regresar. Y entonces Jesús por eso nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y cómo Jesús se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, como libre, como dice la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11. Pues obedeciendo al Padre, siguiendo las reglas. Adán y Eva no siguieron las reglas. No sé tú y yo cómo andemos siguiendo las reglas de Dios, pero entre más tiempo sigamos las reglas de Dios, menos tiempo tenemos de pecar. Génesis 3:11 replicó, ¿y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. También se ha trastornado la comunidad matrimonial. La que había sido dada por compañera ahora es acusada por su propio esposo. ¿Se acuerdan cuando Dios se la presenta en el capítulo 2 que dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne? Y se rompe esa relación por el pecado. ¿Por qué? Porque rompes contigo mismo, rompes con los que te rodean y rompes con Dios. Esa es la consecuencia del pecado en la vida del ser humano. Génesis 3:13, entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias
Dios sabe que el hombre ha sido engañado, por eso únicamente maldijo a la serpiente, o sea, Satanás, que es la causa primera de todo el desorden de nuestro mundo, a pesar de que el hombre y la mujer también fueron responsables del desastre. Y por eso, en estos momentos, Dariel está en el hospital esperando su turno. Y imagínense un niño de 3 años en ayuno desde anoche. Y ahorita me acaba de avisar mi nuera que yo creo que lo van a pasar a la sala de operaciones hasta las 5 de la tarde. Y yo estaba diciéndole al Señor, ay Señor, ¿por qué los niños tienen que pagar por mi pecado? Hablando de mi nieto, porque es mi sangre. Ayúdame a no pecar ya, Señor. Nosotros no lo vemos así, pero cuando nos ponemos los anteojos de Dios, decimos, pues, Dariel y todos los niños chiquitos, ¿qué culpa tienen de las enfermedades que se van dando? Y acuérdense, el salario del pecado es la muerte, la enfermedad. Y ahí les encargo, por favor, que no se les olvide seguir rezando por Dariel Fernando Covarrubias Ramírez para que ojalá y Dios quiera encuentre un espacio y ahorita me marque mi nuera y que me diga, ya lo metieron al quirófano, porque está en el Seguro Social. Ahí es como te va tocando. Y yo le digo al Señor, híjole, Señor, quisiera haber tenido para pagar un hospital y llevármelo, pero pues la mayoría de las personas no tenemos esas capacidades de pagar unas operaciones que cuestan 100,000 pesos, 80,000 pesos. Está canijo. Pero se fijan todo lo que causa el pecado, todo eso que les estoy platicando ahorita así en cortito, es consecuencia del pecado del ser humano, que rompe consigo, que rompe con los demás y que rompe con Dios. Y a la mujer le dijo, Dios, con dolor parirás a los hijos. Al hombre le dijo, con fatiga sacarás del suelo el alimento todos los días de tu vida. Esto significa que la naturaleza se ha convertido en una amenaza de destrucción para el hombre mismo. El trabajo dejó de ser la gloria del hombre para convertirse en una carga. Y les digo, el hombre ya trabajaba, ¿sale? Nomás que ahora se le hace pesado. Hagan de cuenta que por ejemplo, a las personas que nos gusta nuestro trabajo. Mi trabajo, este es mi trabajo, dar clases. El Señor me puso desde hace exactamente desde 2006, 2005 me pensionaron. Desde el 2004 yo empecé a predicar, a hablar de Dios. Y este fue mi trabajo. Y yo lo hago muy contento y con mucho gusto. Pero cuando no nos gusta nuestro trabajo, renegamos ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso fue lo que pasó. Por eso Dios le dice, se te va a hacer difícil porque piensas que lo estás haciendo porque es una orden, pero el trabajo enaltece y dignifica al hombre. Y desde entonces el hombre ha emprendido una búsqueda como a tientas para suprimir esas consecuencias del pecado y recuperar su antigua situación. Naturalmente, ninguno de estos intentos puede solucionar el problema, porque ninguno va al fondo y a la causa. ¿Se acuerdan que les decía que para romper con nuestro pecado tenemos que ir a la raíz de nuestro pecado y arrancar nuestro pecado desde la raíz para que ya no siga creciendo en nuestra vida? El origen del problema radica en el pecado mismo. La solución estará en destruir el pecado. Exterminada la causa, automáticamente cesarán los efectos. Se necesita quien pueda destruir la raíz del mal. Es necesario un Salvador que quite el pecado del mundo. Solo Dios tiene la solución. Y por eso cuando el ángel Gabriel le dice a María, y le pondrás por nombre Josué, porque él viene a perdonar nuestro pecado, mi pecado, el pecado personal de cada uno de nosotros, el pecado social de toda la humanidad, el pecado del mundo. Y por eso decimos, por tus llagas hemos sido curados, Señor Jesús. ¿Y dónde pagó Jesús por nuestro pecado? Al morir en la cruz, en su pasión, muerte y resurrección. Y por eso nosotros meditamos jueves, viernes, sábado y el domingo de resurrección
este gran misterio, que Jesús ahí en la cruz paga por nuestra deuda, por mi deuda y por la deuda de todos, pues, pero por la deuda de cada quien en singular. Algunas consideraciones finales sobre el pecado esta tarde. Es conveniente clarificar que en este relato no se hablan de un Adán y una Eva, pues en sentido estricto, alguien llamado Adán y Eva no existieron. Es la Biblia que en la Biblia se usan muchas imágenes y Adán en hebreo significa humanidad, mientras Eva significa madre de la humanidad. De esta manera que esta historia no es la de Adán y Eva, sino en sentido amplio es la historia de toda la humanidad que se enfrenta a la decisión de obedecer o rechazar el plan de Dios. Esto no quiere decir que no exista el pecado original, sino que acuérdense que el idioma hebreo hablan imágenes. Y con un Adán y con una Eva, nos muestran cómo el hombre es de cabeza dura. Ya lo dirá el libro del Génesis capítulo 6, versículos del 5 y siguientes. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque es de cabeza dura. Y si, ¿cuántos Adanes existieron? ¿Cuántas Evas? Pues no lo sabemos, pero acuérdense que lo que nos quiere decir estos primeros capítulos del libro del Génesis es quién es el creador, por qué hay infelicidad en el mundo. Y ahorita lo estamos viendo. ¿Por qué hay infelicidad en el mundo? ¿Por qué hay insatisfacción en el ser humano? Por el pecado. Porque ya lo dirá Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos capítulos 5 y 6. El salario del pecado es la muerte. La realidad del pecado es un dogma de fe, un pecado que se transmite por herencia. Nosotros, cada uno de nosotros, no somos responsables del pecado original porque no es pecado personal nuestro, pero en virtud de la ley de solidaridad de Adán con toda la humanidad nos priva de los bienes que Dios le había concedido en un principio para que los comunicara a sus descendientes. Del mismo modo que si Adán se hubiese suicidado antes de tener hijos, hubiera privado de la vida a todo el género humano, así con sus pecados nos priva de la gracia. Fue pues un suicidio espiritual. Del mismo modo que entre Adán y sus descendientes hubiera existido solidaridad si hubiera sido fiel, del mismo modo existe también solidaridad en su rebeldía. ¿Y por qué me apellido Covarrubias? Porque mi padre se apellida Covarrubias. ¿Y por qué mi padre se apellida Covarrubias? Porque mi bisabuelo se apellidaba Covarrubias. ¿Y por qué mi bisabuelo se apellidaba Covarrubias? Porque mi tatarabuelo se apellidaba Covarrubias. Es esa herencia del pecado. Y San Pablo nos lo dirá en el capítulo 7. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. ¿Y cómo romper con el mal en nuestra vida? San Pablo también nos lo dice en la carta a los Romanos 12:21. Vence el mal a fuerza de bien. Y por eso en una de las cosas que se rezan en la consagración, dice el sacerdote, para que lleguemos a la perfección a través de la caridad. ¿Sale? Así es como se vence el pecado en la vida del ser humano. Cada uno de nosotros, entre más bien hagamos y que descubramos a quién ayudar, vamos a ir rompiendo con nuestro propio pecado. Y si tú rompes con tu pecado, en tu familia va a haber más armonía. Si tú rompes con tu pecado, es lo que le vas a heredar a tus hijos. Por eso Dios dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4, 5 y 6, que el que cumple, que el que cumple los mandamientos, Dios es magnánimo hasta la milésima generación, pero con quien no lo cumple, Dios lo rechaza hasta la tercera o cuarta generación. El gran desastre del pecado de Adán fue que arrastró consigo a toda la naturaleza humana. No debemos protestar de sufrir nosotros las consecuencias de ese pecado. Pregunta para nosotros, ¿habríamos nosotros sabido conservar estos dones? Que Dios le dijo, no comas del fruto del árbol del medio. Y si no veamos nuestra vida, ¿sale?
¿No son nuestros pecados personales una prueba de que también nosotros hubiéramos fallado? El pecado original fue un pecado de desobediencia, de soberbia, y es un pecado muy frecuente hoy en día. ¿Y cómo se transmitió realmente el pecado? Es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero a la luz de la revelación, o sea, de la Biblia, se nos presenta esta realidad. Ya el salmista comprendía que todo hombre nace con una culpa original. Salmo 51, versículo 7. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Y en su angustiante pregunta, Job reconoce esta realidad. Mas, ¿quién podrá sacar lo puro de lo impuro? Ninguno. Y es Job 14:4. Y también en Isaías se siente indigno de estar en presencia de Dios por ser pecador. En Isaías 6:5 dice Isaías, dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito, que el rey Yahvé Seboat han visto mis ojos. Y sobre todo San Pablo nos presenta esta realidad, Romanos 5:12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y en Romanos 5:19 dice San Pablo, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es la realidad del pecado. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de evitar el pecado y hacer el bien todos los días de nuestra vida. Y entre más bien hagamos, vas a ver que te vas a sentir más satisfecho, más contento, más feliz. Hay personas que no van a entender estas exigencias del Evangelio, de que hay que compartir, que hay que ayudar, porque pues ellos tienen otros conceptos, parámetros de vida. Pero lo que yo enseño es la palabra de Dios, así tal cual, ¿sale? Con el magisterio de la iglesia, con la ayuda de los santos. Y pues hay que evitar el pecado, ¿cómo? Haciendo el bien. Y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza de que cada día nos veamos en el espejo y diga a cada una de nosotros, Señora María, Cristi, Ofe, Ángela, Brenda, Katia, Margarita, hoy me parezco más a Jesús. Hoy me parezco más a Jesús que ayer. Y cada día sí, hasta que un día te veas en el espejo y puedas decir como San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y para eso, déjate transformar por la gracia y por la fuerza del Espíritu Santo, que lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es ir quitando lo que no es de Dios. Ahorita llega el Espíritu Santo y dice, ay, el profe Memo tiene estos pelitos parados aquí. Entonces llega y se los quita. Ahí no dolió. Pero luego dice, ah, aquí tiene un granito, déjese lo quito. ¡Cac! Y ahí ya dolió porque fue carnita. Pero si tú no te resistes a que el Espíritu Santo te ayude a transformarte, vas a ver que un día vas a poder decir esto, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Señora María, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, profe. Amén. Y muchas gracias, Cristi, Ofe, Ángela, Brenda, Katia, Margarita. Y primeramente, Dios, mañana nos seguimos viendo para continuar con nuestro trabajo de historia de la salvación. Y según yo ya les puse el manual. Si alguna no lo pudo bajar, me dice y se lo mando a su chat personal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que pasen buenas tardes. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias, mañana nos vemos. Gracias, profe. Gracias a Gracias, todos. profe. ¿No? Sí, Hasta gracias. luego. Adiós, Ángel. Adiós. Adiós. Chao. Chao, Ángel. Chao. Hasta Arequipa, Perú. Chao. Hasta luego. Gracias. Ya, profe, cuídese. Gracias. Buena tarde. Gracias, Brenda. Que Dios te bendiga, Brenda. Qué bueno que puedes entrar de vuelta, Brenda. Ya me tenías preocupado. Ya dije, ya no entra Brenda. Marisol no ha entrado. Hay que mandarle un mensaje también, Guillermo. Que Dios las bendiga, Katia. Gracias. Buena tarde.